Segunda parte. La anciana condesa se hallaba sentada delante de un espejo en su cuarto tocador. 3 doncellas la rodeaban. Una le tenía el frasco del carmín, la otra una caja de alfileres y la tercera una cofia con lazos de color de fuego. La condesa no tenía la pretensión de parecer bella, convencida de que su hermosura había desaparecido para siempre desde muchos años atrás. Pero había conservado las costumbres de su juventud y dedicaba a su persona y vestidos el mismo tiempo y cuidados que 60 años antes. Próxima a la ventana, bordaba una joven noble, pupila suya, inclinada sobre el bastidor. «Buenos días, abuela», dijo al entrar un joven oficial. «Bonjour, mademoiselle Lise. Abuela, tengo que dirigirte un ruego». «¿De qué se trata, Paul?» «Permíteme que te presente a un amigo mío y que lo traiga el viernes al baile». «Tráelo al baile y allí me lo presentas. ¿Estuviste ayer en casa de...?» «Ciertamente, y a fe que se pasó bien el rato. Se bailó hasta las 5. ¡Qué hermosa estaba Eletskaya! ¿Qué te admira tanto en ella, hijo mío? Si hubieses conocido a su abuela, Daria Petrovna... Por cierto, que debe ser ya viejísima la princesa Daria Petrovna». «¿Cómo viejísima?», replicó distraído Tomsky. «Si hace 7 años que ha muerto». La joven levantó la cabeza e hizo a Tomsky una seña, y éste se mordió los labios recordando que se ocultaba a la anciana la muerte de las personas de su edad. Pero la condesa acogió la noticia con la más perfecta indiferencia, diciendo: «Ah, con que ha muerto, y yo que nada sabía. Fuimos elegidas damas de honor al mismo tiempo y cuando nos presentamos a la emperatriz...» Y por 100ª vez refirió al nieto la anécdota. «Ahora, Paul», dijo luego, «ayúdame a levantarme. ¿Dónde está mi tabaquera, Lisanka?» La condesa se retiró con sus doncellas detrás de una mampara para concluir su tocado. «¿A quién quiere usted presentar?», preguntó Lisaveta Ivanovna en voz baja. «A Narumov. ¿Lo conoce usted?» «No. ¿Es militar o paisano?» «Militar». «¿Ingeniero?» «No. De caballería». «¿Por qué lo creía usted ingeniero?» La joven sonrió sin responder ni una sola palabra. «Paul», gritó la condesa desde detrás de la mampara, «envíame otra novela, pero que no sea moderna». «¿Qué quieres decir, abuela?» «Quiero decir que sea una novela cuyo héroe no estrangule a sus padres, en la que no haya ahogados. Me causan horror los ahogados». «Por el momento no hay tales novelas. ¿No quieres novelas rusas?» «¿Pero hay novelas rusas? Envíamelas». «Dispénsame, abuela, tengo prisa. Excúseme, Lisaveta Ivanovna. ¿Por qué creía ingeniero a Narumov?» Y Tomsky abandonó el tocador. Al quedarse sola, Lisaveta Ivanovna abandonó el bordado y se puso a mirar por la ventana, no tardando en descubrir en la esquina a un joven oficial. Sus mejillas se cubrieron de vivo rubor. Tomó el bastidor de nuevo e inclinó sobre el bordado la cabeza. En aquel instante volvió a entrar la condesa ya vestida. «Haz que preparen el coche, Lisanka», dijo. «Iremos a dar un paseo». Lisa se levantó y empezó a guardar su labor. «¿Qué es eso, niña? ¿Eres sorda?», exclamó la condesa. «Di que enganchen al punto». «Ahora mismo», respondió dulcemente la joven. Y salió corriendo de la habitación. Entró un criado y entregó a la condesa unos libros de parte del príncipe Pavel Alexandrovich. «Di que doy gracias», dijo la condesa. «Lisanka, Lisanka, ¿a dónde vas tan deprisa?» «A vestirme». «Tiempo tienes de vestirte, hija mía. Ven a sentarte aquí.
abre el tomo primero y léeme en voz alta. La joven tomó el libro y leyó algunos renglones. Más alto, observó la condesa. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Has perdido la voz? Espera, aproxima ese escabel. Más cerca. Lisa leyó 2 páginas más. La condesa bostezó. Tira al demonio ese libro, dijo al fin. Qué tejido de absurdos. Devuélveselos al príncipe Pavel de mi parte. Pero... ¿y el coche? Está listo, respondió Lisa mirando por la ventana. ¿Cómo? ¿Todavía no estás vestida? Exclamó la condesa impaciente. Siempre te has de hacer aguardar. Esto es intolerable, hija mía. Lisa corrió a su cuarto, pero no habían transcurrido aún 2 minutos cuando la condesa empezó a tirar del cordón de la campanilla con todas sus energías, acudiendo inmediatamente 3 doncellas por una puerta y un criado por otra. ¿Qué significa esto? Por lo visto aquí es inútil llamar, gruñó malhumorada la condesa. Díganle a Lizaveta Ivanovna que la espero. Lizaveta Ivanovna entró poco después con el sombrero puesto. Por fin, hija mía, exclamó la condesa. Pero qué lujo. ¿A quién te propones flechar? Vamos, ¿cómo está el tiempo? Me parece que sopla mucho viento fuera. No lo crea, su excelencia, observó el criado. El tiempo es magnífico. Ustedes no saben jamás lo que dicen. Abran los postigos. Ya lo creo que hay viento. Y qué frío. Que desenganchen. No saldremos. No valía la pena de que tuvieses vestido. Qué triste vida, pensaba Lizaveta Ivanovna. Lizaveta Ivanovna era en efecto una criatura en extremo desgraciada. Muy amargo es el pan del extraño, dijo Dante, y los escalones de la casa ajena son duros de subir. ¿Y quién sabrá mejor toda la amargura que produce el estar subordinada que la pobre pupila de la anciana condesa? Cierto que la condesa no tenía mal fondo, pero era caprichosa como toda mujer mimada por el mundo. Era, además, avara, egoísta y fría, como todas las ancianas que han amado en su juventud y desconocen el presente. Tomaba parte en todas las fiestas del gran mundo y se exhibía en los bailes, donde se sentaba en un rincón, vestida a la antigua usanza, como ornato monstruoso y necesario a la sala de baile. Los invitados, al llegar, se acercaban a ella, le hacían un profundo saludo y nadie se ocupaba más de ella. Recibía en sus salones a toda la ciudad, observando una rigurosa etiqueta y sin reconocer a nadie. Una numerosa servidumbre engordaba en la antecámara haciendo cada cual su santa voluntad y robando cuanto podían a la anciana moribunda. Lizaveta Ivanovna era la mártir de la casa. Si le servía el té, la reprendía por haber gastado demasiada azúcar. Si le leía novelas en voz alta, le imputaba las faltas del autor. Si acompañaba a la condesa en sus paseos, la hacía responsable de la lluvia y del pavimento. Se le había asignado un salario que no cobraba jamás íntegramente. Sin embargo, se le exigía que se vistiese como todo el mundo, o por mejor decir, como muy pocas personas. Su papel en sociedad no podía ser más humilde. Todos la conocían, pero nadie le hacía el menor caso. Bailaba solo cuando era necesario completar alguna pareja, y las señoras la tomaban del brazo cada vez que tenían que ir al tocador para arreglar algún detalle en su vestido o peinado. Estas humillaciones le ocasionaban continuos sufrimientos, y por eso esperaba con impaciencia la aparición de un Salvador. Pero los jóvenes, calculadores bajo su fingida apariencia de frívola vanidad, no se dignaban fijar en ella su vista, a pesar de que Lizaveta Ivanovna era 100 veces más bonita que las frías y descocadas jóvenes alrededor de las cuales ellos mariposeaban. ¿Cuántas veces,
abandonando furtivamente el lujoso salón que se le hacía insoportable, se iba a llorar a su miserable cuarto, en el cual no había más muebles que una mampara recubierta de papel, un pequeño espejo y una cama pintada, deficientemente alumbrados por una mala bujía en un candelero de cobre. Una vez, 2 días después de la noche de que hemos hablado al principio de este relato, y 8 antes de la escena última descrita, hallándose Elisaveta Ivanovna bordando junto a su ventana, miró a la calle y descubrió un oficial inmóvil con la vista fija en ella. La joven bajó rápidamente la cabeza y prosiguió su labor. Al cabo de 5 minutos, miró por segunda vez. El oficial continuaba allí. Como no tenía la costumbre de paliquear con los oficiales que pasaban, no volvió a mirar hacia afuera y continuó su labor por espacio de 2 horas sin levantar la cabeza. Cuando avisaron que la comida estaba servida, se levantó Lisabeta y empezó a recoger su labor, y una nueva ojeada hacia la calle le mostró al oficial en el mismo sitio. Aquello le pareció muy extraño. Después de comer, se aproximó nuevamente a la ventana, no sin cierta emoción, pero esta vez no vio a nadie. Se había ya olvidado del oficial cuando 2 días después, al salir con la condesa para subir al carruaje, lo vio de nuevo. Estaba de pie al lado mismo de la escalinata, cubriéndose el rostro con el cuello de castor, y sus ojos negros brillaban debajo del sombrero. Lisaveta Ivanovna, sin saber por qué, sintió miedo y se sentó en el carruaje temblando. Una vez de regreso en su casa, acudió presurosa a la ventana y vio al oficial en su puesto con la vista fija en ella. Se retiró atormentada por la curiosidad y presa de un sentimiento enteramente desconocido por ella. Desde entonces, no transcurrió un solo día sin que el joven se presentara a una hora fija debajo de su ventana, entablándose entre ambos tácitas relaciones. Lisaveta Ivanovna se sentaba delante de su labor, levantaba la cabeza y contemplaba al joven cada día con más detenimiento. Él parecía agradecérselo, y un intenso rubor coloreaba sus mejillas cada vez que sus miradas se encontraban. Al cabo de una semana, Lisaveta le sonreía. Cuando Tomsky pidió autorización a la condesa para presentarle a un amigo, el corazón de la joven latió con inusitada violencia. Pero al saber que Narumov no era ingeniero, sino de la guardia montada, se arrepintió de haber delatado su secreto al frívolo Tomsky con su indiscreta pregunta. Hermann era hijo de alemán naturalizado en Rusia, el cual le había legado una pequeña fortuna. Convencido de la necesidad de asegurar su independencia, Hermann vivía de su sueldo únicamente, sin tocar para nada su renta, sin permitirse el más insignificante capricho. Dotado, sin embargo, de un exagerado amor propio, raras veces daba a sus camaradas ocasión de reírse de su economía. Poseía grandes pasiones, una ardiente imaginación, pero su firme carácter lo salvó de los errores propios de la juventud. Por eso, a pesar de sentir por el juego una decidida afición, jamás tocaba una carta, porque, como él decía, no podía exponer al azar lo indispensable con la esperanza de adquirir lo superfluo. Pero esto no era obstáculo para que permaneciese las noches enteras sentado delante de las cartas, siguiendo con nervioso temblor las diversas fases del juego. La anécdota de las 3 cartas impresionó vivamente su ardiente imaginación, y toda la noche estuvo pensando en ella. «Ah», se decía a la mañana siguiente, errando a la aventura por las calles de San Petersburgo. «Ah, si la vieja condesa quisiera revelarme su secreto o indicarme las 3 cartas fatídicas. ¿Por qué no he de probar fortuna? Hacer que me presenten en su casa, tratar de congraciarme con ella, hacerme amigo suyo.
Pero para esto se precisa tiempo y tiene ya 80 años. Puede morirse en una semana, en 2 días. Pero, ¿es creíble esa anécdota? No. La economía, la moderación, la laboriosidad. Esas son mis 3 cartas fatídicas, las que triplicarán, septuplicarán mi fortuna, dándome independencia y reposo. Razonando de esta suerte, llegó ante una casa de antigua arquitectura situada en una de las calles más bellas de San Petersburgo. La vía se encontraba obstruida por lujosos y magníficos carruajes que iban avanzando en fila hacia la iluminada escalinata. Se abrían sus portezuelas y salían de su interior ya el pie diminuto y torneado de una joven, ya una bota charolada de un militar, ya la media rayada y el zapato provisto de hebillas de un diplomático. Las pellizas y las capas desfilaban ante un majestuoso portero. Hermann se detuvo. ¿A quién pertenece esta casa?, preguntó a un policía. A la condesa, respondió el guardia. Hermann se estremeció. La maravillosa anécdota volvió a su imaginación y se puso a pasear por delante del edificio, soñando con la condesa y su magnífico secreto. Era ya tarde cuando regresó a su casa. Tardó mucho en dormirse, y cuando al fin lo logró, vio en sueños el tapete verde, las cartas, fajos de billetes de banco y un montón de monedas de oro. Barajó las cartas, jugó con gran valor, ganando sin cesar, y al fin de la partida quedó dueño absoluto de todos los valores que había sobre la mesa. Se despertó tarde y la pérdida de su quimérica fortuna le arrancó un profundo suspiro. Se fue a errar por la ciudad nuevamente y no tardó en encontrarse otra vez delante de la casa de la condesa. Una fuerza misteriosa parecía atraerle hacia la casa. Se detuvo y se puso a contemplar las ventanas, en una de las cuales vio una cabeza adorable, de cabellos negros, inclinada sobre un libro o sobre alguna labor. Cuando levantó la cabeza, distinguió Hermann una carita fresca, provista de ojos negros. Este minuto decidió su suerte.